Bueno, con ustedes entonces, Marcos Antonio Ramos. Voy a tratar de adaptar el micrófono. ¿Me escuchan? Muy buenas noches, o tardes, dependiendo de la luz. Señoras y señores, amigos todos. Muchas gracias, Manolo, por todos esos elogios. Yo soy tu amigo. Por lo tanto, esperaba que me elogiara. Yo simplemente soy un ministro bautista septuagenario, felizmente jubilado, que a través de mi ya larga vida me he dedicado a investigar asuntos de historia. A veces estoy más confundido que antes y entonces trato de aclarar las cosas. Muchas veces no estoy de acuerdo conmigo mismo, porque después que escribo algo y lo leo, estoy muchas veces pues en contra de lo que escribí. Sí, ciertamente. Así que no me pidan leer los libros míos porque es un problema bastante serio. Esta es una situación un poco embarazosa para mí porque he hablado después de mi gran amigo, voy a hablar después de mi gran amigo Carlos Alberto, a quien conozco hace siglos, y no exagero, y sabe mucho más que yo de todas estas cosas, y tengo que cuidar mi español, porque tengo aquí a dos ilustres académicos de la lengua, el doctor Humberto López Morales, el doctor Orlando Rosardi, y el problema es que yo soy académico, pero no soy académico, es decir, soy académico de casualidad, porque tengo muchos amigos y me hicieron académico de la lengua, pero yo en realidad el español que hablo es el que se hablaba entre Colón y San José de los Ramos. Por lo tanto, soy un español campesino. ¿Cuántos amigos veo aquí? Me siento tan contento de tener tantos amigos, entre los cuales se encuentra, por supuesto, en un lugar cimero, Juan Manuel Salvat, el gordo que tanto queremos, y Guarioné Díaz, autor de este libro, y muy amigo de otros amigos que están aquí presentes, como por ejemplo tu entrañable Willie Allen, que está por ahí atrás, y Gustavo Godoy, todos estos ilustres cubanos. Ante nosotros un nuevo libro, un aporte a la bibliografía cubana. Es una nueva contribución de Guarioné a dar a conocer el largo camino de dificultades y de esperanzas de los cubanos y de los cubanoamericanos. Mi gran amigo Carlos Alberto presenta en la obra o en la contraportada del libro, lo presenta como una novela histórica, dialogada, muy entretenida, escrita además con el propósito de educar al lector. Es ficción y es realidad. Y ese es uno de los grandes valores de este esfuerzo. Carlos Alberto lo relaciona sobre todo con la vocación de servicio de Guarioné. Guarioné ha trabajado y ha creado. Es decir, ha trabajado en muchos proyectos de servicio social y ha creado proyectos de servicio social. Y ha estado presente en momentos difíciles de lo que el doctor Ramón Grau San Martín llamaba la cubanidad. Es decir, la cosa que tiene que ver con los cubanos. Y que no se limita a la geografía, porque la cubanía, la cubanidad, coja usted la palabra, es algo que a través de la historia se ha manifestado no solo en el territorio insular o del archipiélago cubano, porque Cuba es un archipiélago, sino muchas veces con mayor intensidad fuera de esas fronteras. Porque algunos de nuestros grandes pensadores, nuestros grandes luchadores, han sido personas que han vivido la mayor parte de su vida fuera de Cuba. Ejemplo supremo, José Martí. Él ha estado involucrado en las cuestiones cubanas, aun cuando radicaba en otros lugares, en otras ubicaciones.
Y entre las cosas que lo han atraído se encuentra la historia de Cuba. Y yo quisiera decir algo de historia de Cuba antes de hablar, ya entrar en materia, el libro de Díaz. Toda historia general o especializada consiste en relatos fragmentarios. Es imposible en un manual de historia de Cuba o de cualquier otro país del mundo cubrir todos los aspectos. Una de esas cosas que me han correspondido por casualidad, es trabajar en la historia general de América Latina publicada por la UNESCO. Infinidad de volúmenes y yo solo escribí una pequeña parte de esos volúmenes. Tantos volúmenes que uno puede pensar que ahí está toda la historia de América Latina. Se intenta en ese trabajo cubrir infinidad de asuntos, temas, periodos históricos, personalidades, hasta detalles si se quiere. Pero nunca pudo abandonarse el aspecto fragmentario. En otras palabras, hasta la más extensa de las obras históricas no puede estar completa o acabada. Bueno, nosotros decimos acabado cuando las cosas van mal, pero bueno, yo digo acabada en el sentido que se le da una biografía acabada, que decir que se han cubierto todos los aspectos metodológicos, etcétera, se ha investigado. Pero si alguien dice otro libro más de historia, o otra novela histórica, u otro ensayo histórico, y lo dice para decir otro más, está equivocado. Tendrán que escribirse otras historias, otros ensayos históricos, otras biografías, porque no se termina nunca de estudiar la historia. Sobre todo porque muchas veces cuando leemos un texto, ese refleja la posición de alguien, las simpatías de alguien, y está bien. Pero hay que ver el panorama mucho más amplio. Cuando yo era niño, porque yo fui niño también, quiero aclarar eso. Cuando yo era niño, no en La Habana, yo en La Habana fui porque lo retrataban a uno, yo se lo conté varias veces ya, ahí frente al Capitolio le retrataban a uno, entonces uno llevaba la foto. Yo soy del interior, muy del interior. Cuando yo era niño, en el interior, se despertó en mí un gran interés por Abraham Lincoln, porque una parienta de mi papá trabajaba en el proyecto ese de los libros condensados de selecciones del Reader's Digest, y entonces llegaba a mi casa, todos esos libros llegaban allí a ese interior del campo, rodeado de palmas y de cañas, en un pueblo de allí de la provincia matancera. Y yo me enamoré del proceso, de todo lo relacionado con Abraham Lincoln. Y déjeme hacer un poco de alarde. Yo he leído decenas de biografías de Lincoln. ¿Por qué? Porque me dio por eso. Desde la de Carl Sandburg, que para algunos es la clásica, pero en realidad la clásica la escribieron sus secretarios, sus asistentes, John Hay y John Nicolay, hasta la que escribió un compatriota de nosotros, muy ilustrado, don Emeterio Santovenia. Pues bien, ustedes y yo hemos leído muchos libros de historia de Cuba. Yo espero que nuestra cultura histórica vaya más allá de los cuentos que nos hacen, ¿no? Que son muy bonitos, muchos de ellos, pero la historia es más que el relato de algo que pasó en un momento dado. Han venido los aportes, también han llegado los errores, las omisiones, entre ellas las mías. No hay nada completo. Pero de repente llega mi querido amigo Guarioné Díaz, un cubano profesional, porque aunque él ha tenido una profesión social muy marcada, él es un cubano profesional. Lo cubano es parte de su vida. Todo lo que tenga que ver con Cuba es parte de su tránsito terrenal. Algo así como Salvat. Yo no puedo concebir a Miami sin Salvat.
Es decir, cuando yo estoy en la calle 8, enseguida me viene el recuerdo de la Librería Universal, donde nos reuníamos. Hoy estaba desayunando con mi pariente, el padre Juan Luis Sánchez, que casi siempre estamos reuniéndonos para hablar, porque la verdad es que hablamos bastante, ¿sabes? Y estábamos hablando de aquellos días, estábamos hablando de aquel carnicero que estaba cerca de la Universal, Barata, ¿te acuerdas? Que nos hacía aquellos sándwiches gigantescos. Manolo, yo no voy a decir cuándo fue porque me avergüenzo ya de la edad que tengo. Pues bien, cubano profesional, que ha cargado, como ustedes también, o como nosotros, con las confrontaciones, con las divisiones, con los enfrentamientos, de alguna manera en nuestra vida o en la de algún familiar o amigo, hemos cargado algo de cárcel, por supuesto de exilio, la lista sigue. Antes de escribir este libro, Guarioné nos brindó un atlas bilingüe en inglés y español, un texto en inglés sobre las experiencias de los cubanoamericanos en Estados Unidos, y ahora, sin pretender cubrir toda la historia de Cuba, la ha recorrido. Su libro es un recorrido por la historia de Cuba. No lo hace en una forma tradicional, y es lo mejor de todo, porque tú nos has ofrecido algo que es una novela, pero que también es un manual de historia de Cuba. No cubre todos los detalles de la historia de Cuba, pero se concentra en aspectos que a veces son desatendidos y otros tal vez mucho más familiares para el lector. Pero tiene el valor de entrar en lo que menos nos agrada. Habla de cosas muy bonitas de Cuba, cosas maravillosas que había en Cuba. Cuba era un país que estaba progresando. Cuba era un país que podía compararse favorablemente con grandes naciones. Estaba, independientemente de cualquier problema político, social o económico, estaba en el camino del progreso. Pero eso no era todo. No lo era todo. Y él entra, por ejemplo, en el tema de la violencia, que no es exclusivo de Cuba. Ahora mismo tenemos una gran epidemia de violencia, si podemos utilizar el lenguaje de esa manera. Humberto puede usar eso, epidemia de la violencia. Estudiaremos eso después. El martes lo vamos a estudiar en el almuerzo. Y habla de corrupción. Si nosotros queremos avanzar en el futuro, nosotros tenemos que evitar errores. Estados Unidos ha avanzado enormemente porque dejó a un lado el problema de la esclavitud, porque ha mejorado en aspectos fundamentales y en asuntos que realmente deterioraron la visión que se tenía de esta gran nación, que es una gran nación. Y aunque otras naciones compartan esos problemas, no es menos cierto que los hemos tenido aquí también. Porque es muy fácil decir, no, esto es así, pero en definitiva, en tal lugar existe eso. Y esa no es una explicación. Mencionó Carlos Alberto un libro fundamental, Diálogo sobre, o fuiste tú, maestro, Diálogo sobre el destino, del doctor Gustavo Pitaluga y Faltorini, para dar el apellido, el segundo apellido. Yo podía mencionar otro estudio muy interesante, la indagación sobre el choteo del doctor Mañach, de Sagua la Grande, Jorge Mañach y Robato. También el doctor Gayol era el hombre grande de la literatura, pero bueno, de Sagua la Grande. Y ahora lo que nos ofrece Guarioné son diálogos entre cubanos. Y esos diálogos tienen que ver con la isla de Corcho. También se mencionó Luis Machado. Yo he conocido poca gente importante, pero conocí a Luis Machado porque él había estudiado en el Candler College y un pariente mío dirigió el Candler College. Mira para eso, de San José de los Ramos a La Habana, una cosa increíble. Y todas esas cosas pues me permitieron conocer a Machado. Machado no era un historiador ni un sociólogo, era un abogado que se preocupó por las cosas de Cuba. Fue embajador en Washington. Libro cuyo título vale mucho y que ahora nos prepara para un libro más profundo. Y ese libro más profundo
es el libro que nos ofrece Guarionet en esta tarde. Más profundo porque penetra en detalles que no siempre son debidamente atendidos. Hasta donde le fue posible a Guarionet, pero con singular efectividad y con un gran deseo de cubrir lo más posible la problemática real y complicada de Cuba, nos da datos y más datos. Pero esos datos, cogí la palabra porque suena bien, datos. Esos datos son imprescindibles. Usted está leyendo algo que parece ser una ficción, el encuentro de dos personas en una isla que nos hace recordar algo, pues la utopía o lo que sea, y la palabra topos también indica lugar en el idioma griego. Ese libro nos lleva a situaciones que conocemos y otras que no hemos estudiado. Caudalosa información de hechos violentos, de revoluciones, de golpes de Estado, de asesinatos y hasta de suicidios por causas políticas. Fraudes electorales, se presentan todos ellos como lecciones, pero en la forma interesante de una conversación, de un diálogo. No es el dato ese seco que llega muchas veces en un texto, como los datos que yo ofrezco en un libro muy breve. Sí, muy breve, tiene 700 páginas. Yo no sé si alguien lo ha leído. Se ha distribuido mucho, ya son 4 ediciones, pero yo no creo, Manolo, aquel libro que tú hiciste una de las ediciones, ¿tú crees que lo haya leído mucha gente? Sí, tal vez tú leíste 2 o 3 páginas. Pero lo interesante de todo esto es que los datos llegan a nosotros en esa conversación, porque en las conversaciones se aprende mucho. Yo digo que gran parte de lo poco que yo sé lo he aprendido conversando, dialogando con las personas. Debo aclarar que no he dialogado con el gobierno de Cuba, ¿no? Pero he dialogado con muchas personas a través de mi vida, ¿no? Algunos de unas tendencias, otros de otras tendencias, unos con más experiencia, otros con menos experiencia, pero Polo y Cecilia, tus personajes que has creado y has inmortalizado ya en tu libro, van compartiendo en el fantástico entorno de ese lugar, de Topos, de la isla de Corcho, de la isla que tú describes, con una realidad ambiental muy extraña. Los habitantes de ese islote adquirían la facultad de una memoria perfecta, incluyendo recuerdos y experiencias aparentemente olvidados o ignorados en el pasado, pero supiste recoger, utilizando la memoria y el estudio, las cuestiones que tienen que ver con Cuba. Sí, la palabra de origen griego, topos, ya vemos el sentido utópico de todo eso, es un lugar, en la retórica griega, se refiere a un método de construir, de tratar un tema, un argumento. Todos los temas, situaciones, circunstancias, fuentes recurrentes de literatura pueden ser designadas por extensión, si se quiere hacer, como topos. Pero el libro que lleva ese nombre nos da temas, nos da argumentos, situaciones, circunstancias. Ese archipiélago que tanto queremos, la isla Juana, después Fernandina, y ahora Cuba, tiene siglos de historia escrita. Pero sus problemas y sus victorias, sus dolores y alegrías, se encuentran en este libro que nos acaba de entregar Guarionet Díaz. Si usted quiere que sus hijos y sus amigos que desconocen su historia enfrenten la historia real, no la historia creada por nuestra imaginación, y no hay nada malo con la imaginación. Si usted no tiene imaginación, no puede ser novelista y no puede ser historiador. Puede ser recopilador de datos, pero no puede ser historiador. Y con gran imaginación encontramos ahí la historia de Cuba, con datos que son precisos y reales. No se disimula nada. No se puede hablar de todo, porque nadie ha logrado hacerlo, pero no se intenta disimular nada. Su bibliografía es inobjetable. Ha bebido
de las aguas del conocimiento que han acumulado historiadores y sociólogos y personas que han tenido vivencias, porque a veces las vivencias son tan importantes como los estudios históricos. Repito que ante nosotros, gracias a Guarionés, hay un libro que vale la pena. Tiene una portada fabulosa, resultado de la obra de un magnífico pintor, un gran amigo, un buen cristiano, un cubano ejemplar, Ciro del Castillo. Yo creo que él salió un momento, porque él sabía que yo iba a decir siempre algo de él. ¿No? Los que hemos leído ese libro nos hemos inspirado y nos hemos documentado. Hay arte, hay literatura, hay ciencia, hay historia, hay economía y hay amenidad. Es un libro leíble. Había un comentarista aquí llamado, que fue amigo mío, Fernando Penabás. Y entonces él decía, ¿has escrito algún libro recientemente? ¿Es acaso un libro leíble? Porque a veces se escriben libros que no son leíbles. Bueno, tu libro es leíble. Amigos, no quiero ser demasiado extenso. Ya lo he sido tal vez. Quiero decirles que conocer la verdad siempre ayuda, aunque a veces la verdad nos sacuda un poco. En la Cuba de ayer, Guarionés, conocí maravillas, vi el progreso, pero también vi bohíos con piso de tierra, casas sin servicios sanitarios modernos, niños descalzos, personas sin empleo, políticos corruptos, violencia, sobre todo en ciertos periodos caracterizados por ella, elecciones honestas y elecciones fraudulentas, de todo un poco, como en botica. Cosa que podemos hablar en otras naciones. Para aquel periodo Cuba se había desarrollado mucho, pero no se había desarrollado todo. Pero el pueblo de Cuba, que mediante Cecilia y Polo es Apolonio, pero bueno, tú le dices Polo, es como un seudónimo. Cecilia pensaba que Apolonio era demasiado formal y quería tener algo un poco más íntimo. Por eso me dicen Tony, el hijo de Ñico, y es más fácil. Cecilia y Polo dialogan en esa obra netamente cubana. Nuestra historia, como decía hace unos momentos, tiene cosas buenísimas y cosas no tan buenas. Debemos conocerlas. Nuestro desarrollo, que fue evidente, no dejó de incluir corrupción, pobreza, no tanta como la que tenemos hoy, porque hoy el país está en su peor etapa. Nos ha acompañado a los cubanos un sentido y un deseo de superación, de progreso. Nos acompaña ahora una esperanza de libertad y de prosperidad. Y esta sale invicta de las páginas del libro Topos y Cuba, la isla de Corcho, diálogos entre cubanos, por el cual te damos las gracias, querido amigo Guarionés, y deseamos para ustedes una agradable lectura y una experiencia sumamente profunda, pero útil sobre todo en cuanto a la realidad y no a la fantasía. Ficción sí, pero realidad también. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos. Sobre todo gracias por haberme escuchado, porque yo he hablado aquí en este lugar aproximadamente no sé cuántas veces, y el hecho de que, por ejemplo, esta pareja tan querida esté aquí una vez más me hace sentir a mí muy agradecido por todo eso. Buenas noches.